Buenas noches, Buenas noches, licenciado. ¿cómo Buenas está? noches, ¿Cómo le va? compañeros. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Compañero, profe. Entonces, Buenas noches, compañeros. compañero, una Dios le consulta. ¿Tal vez bendiga. me escuchan? Compañero, tal vez me escuchan ahí, el audio. sí le escuchamos, Sí, señor. compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches. El micrófono se apaguen ya. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Tenemos un minuto más y empezamos clases, ¿ya? De estudios sociales. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Carlitos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas Noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Carlitos está con frío, casi se muere ahí. Sí, está haciendo, me voy a cerrar esta puerta principal que estabas entrando demasiado frío. Chuta. Tiene que pedir que le abracen más, los Carlitos. Lo malo que llega a la medianoche. Chuta, no se debe quedar dormido. Aproveche. Ah, eso sí. Señor Israel, levantó su manito. ¿Quería decir algo? Doctor, buenas noches. Tal vez me escucha ahí. Sí, sí, le escuchamos claramente, señor Israel. Allá que tenía un problema con el audio, no sé qué está pasando, pero qué bueno que me No. escucha. Sí, sí, le escuchamos, ¿ya? Muchas gracias. A ver, estudiantes, buenas noches con todos, bienvenidos. Sí, un gusto y nuevamente un placer estar nuevamente en esta clase de estudios sociales con todos ustedes, ¿ya? Bienvenidos siempre, espero, bueno, que se conecten todos. ¿En qué tema nos quedamos? Que alguien me ayude. Lingüística social. Nos quedamos, No, estábamos viendo el nivel vulgar. Eso nos dio. no, No, en pero eso es, sociales, bueno, pero eso es compañeros, en lenguaje, sociales, correcto, eso es estamos lenguaje. Digamos ya. Ciencias en sociales. la expansión de las grandes Estamos potencias. Fue la Ah, clase sociales. 21 de marzo. Expansión de las Correcto, grandes potencias estábamos, doctor. correcto. Gracias, Ah, Guille. Gracias, Carlitos. estábamos nosotros. Sí, Es sí, por otro lado. expansión de las grandes potencias. Claro, usted está confundido, Frank. Eso es lenguaje, ¿ya? Pero bien, ya me hace acuerdo que el jueves damos de esa materia, ¿ya? Ya sé lo del jueves. ¿Quiere el máster Jorge, el rector del colegio, quiere decirles unas palabritas? Porque levantó la mano. Ya, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. Pues felicitaciones a los que están prendiendo la cámara. Con muchísimo gusto les mandamos un fuerte abrazo a los creyentes en la Semana Mayor. De igual manera, bendiciones. Quería solicitarles para situaciones de estadística que por favor alcen la mano los que ingresaron a esta clase por medio de la aplicación Moodle. Tengan la bondad de alzar la mano para tomar una capturita de pantalla y poder corroborar con la ingeniera en sistemas. Alcen la mano todos los que ingresaron por medio de la aplicación Moodle. Recuerden que es la forma oficial
donde se registra la asistencia. Entonces, súper importante que todos, quizás nos escucha Johnny, Pedro, Elizabeth o Junior. Si es que no nos escuchan, pues ahorita voy a hacer la captura. Tengan la bondad de alzar la mano los que ingresaron por medio del Moodle. Listo. Les agradezco muchísimo y traten de ingresar por medio de la aplicación Moodle. Si es que necesitan cualquier asesoría, con muchísimo gusto, Pedro, Yulisa, Junior, Elizabeth, José, Johnny, cualquier horario que ustedes puedan, nos avisan y nosotros nos conectamos con muchísimo gusto y les ayudamos para que ingresen por la aplicación. Gracias, doctor, por la información. Gracias a todos. Como dijo Jorge, conéctense al Moodle, porque si no se conectan al Moodle es como que no tendrían asistencia, ¿no? Entonces, sí es sumamente esencial. No es, ojo, verán que yo no tomo lista. Ustedes ven que yo no tomo lista. O sea, yo no es que Juanito Pérez, Pepito Fernández, Andrés García, Angelina Jolie. No, no, no. Yo no tomo lista, ¿verdad? Entonces, ustedes, de acuerdo a la aplicación Moodle, ustedes ingresan y ahí se les toma asistencia, porque una vez que ustedes ingresen, ahí les sale la asistencia. ¿Sí? Entonces, es esencial que ustedes ingresen a la aplicación, ¿no? ¿Sí? No se olviden también, vean los videitos. Bueno, ya le creo que me imagino que Jorge ya les explicó. Hay una opción que es de deberes. Entonces, en cada video yo pongo una actividad. Entonces, ahí tienen que subir esa actividad. Si ustedes no ven la página, la aplicación, están complicados. ¿Sí? Entonces, estarán atentos a la aplicación, ¿sí? Y siempre les digo eso, revisen la aplicación Moodle, que ahí están todos los videos, hasta para, si están en clases, se vuelven a repetir la clase, como una buena mucha. Cuando hay una buena mucha, uno se repite la buena mucha, ¿es cierto? Entonces, se repite en la clase y de paso también tienen a la asistencia, ¿no? Entonces, es muy esencial que ustedes ingresen, ¿ya? Listos, entonces, comencemos con la clase de hoy, ¿ya? Hoy día vamos a ver. Sí, vimos la anterior semana, la anterior clase, expansión de las grandes potencias, ¿correcto? Nos quedamos, hasta, les dicté la principal potencia colonial industrial financiera era Gran Bretaña, ¿verdad? Sí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Sí, ya. Nos ponemos como título colonialismo e imperialismo. Colonialismo e imperialismo. Colonialismo e imperialismo. ¿Qué entienden ustedes sobre el colonialismo? Ya expliqué yo, ¿no? ¿Se acuerdan en anteriores clases? Me levanta la manito, ¿ya? Para darles la palabra. No hablen todos a la vez, ¿ya? Me levantan la manito y yo les doy la palabra. A ver, Franklin, ¿qué entiende por colonialismo? No, no se le escucha, está sin audio. Prenda el micrófono. Por Es. la colonización, por ejemplo, los que nos colonizaron los españoles, era una colonización acá en América, ¿no es cierto? Es una colonización, entiendo yo, mi Ya, eso es lo que manera usted de entiende pensar. como colonialismo, ¿verdad? Si se escucha, Sí, sí, le escuchamos. Eso es lo que usted sí, entiende por o sea, colonialismo, igual, ¿verdad? sí, el imperialismo es las grandes potencias, los que gobiernan, o sea, en potencias, como digo, hemos explicado, en potencias mundiales, el imperialismo. Digo, Ya. entiendo más o menos yo. Ya, muy bien, señor Franklin, tiene un puntito extra. A ver, Carlos Litardo, ¿qué entiende por colonialismo? Está apagado su micrófono, señor Carlitos. A ver, colonialismo, doctor, lo que yo entiendo es que antes de, como dijo el compañero también, antes de que vinieran, no es como que vinieron a descubrir América, sino a invadir América. Ahí Ya, lo que vinieron a colonializar, ¿cómo se dice esa palabra? A colonializar toda la región, tanto lo que es
Norte y Sur y Centroamérica. Ya, correcto. O sea, usted está en contra del colonialismo. Sí, y colonialismo es también de lo que una puede decir. Yo hago un grupo de personas y me voy, pues, ir a la Amazonía, al oriente, y hago una colonia, hago una nueva región, y le hizo toda esa región. Ya, muy bien su explicación. ¿Sabían que hasta el día de hoy los indígenas que viven en el oriente, a los que van a vivir allá en ese sector que sean de ciudad, les dicen colonos? Ujú, sí, Ya, y hasta en el día de hoy. Cuyabeno. Correcto, ¿ves? Sí sabe el señor Carlitos, ¿cierto? Entonces todavía les dicen colonos. Entonces, Sí, damos ahí les cuenta. en Colombia le dice. Correcto, si le ven a ustedes guapos y todo, les dicen, ve, ahí están los colonos, ¿no es cierto? Ah, correcto. Y sobre imperialismo, ¿qué opina usted? Imperialismo. Ujú. Eh, Como pues sí, es un imperialismo. Como quiso hacer Hitler, un imperio, es invadir todo y hacer un solo imperio, ser una sola monarquía. Ya, correcto, muy bien, felicitaciones, tiene un puntito extra. Vamos de Israel Mariño, Ya. Hablemos del colonialismo. ¿ya? Si se refiere a lo que es la colonia o los colonialistas, los invaden o los que ocupan a las colonias que viven bajo un régimen de los colonialistas. En este caso, con la palabra no se me sale, colonialista, ellos se aprovechan de todos sus recursos, de todos los recursos que tienen las colonias, sea países pequeños, y el imperialismo son las grandes potencias. ¿Qué es el imperialismo? O sea, el imperialismo, prácticamente como lo explicó el compañero, son las grandes potencias o los grandes países que comienzan a tomar poder sobre demás países más pequeños ¿Ya? para someterlos a su régimen de leyes y aprovecharse de sus recursos. Ya, correcto, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Alguien más? Elizabeth Chicay se está levantando la manito. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Eh, dígame. es- el imperialismo es una actitud o forma de expresión política basada en el dominio de las tierras de comunidades, usando así el poder. Eso es el imperialismo. ¿Ya? Ya, correcto, muy bien, felicitaciones. Muy bien. Ya tiene un puntito extra Israel y tiene un puntito extra compañera Jessica. Muy bien, gracias por actuar en clases, ¿no? Siempre actúen en clases, no se olviden, vuelvo y repito. Todas las, las, las clases se graban en la aplicación Moodle, entonces todas estas actuaciones en clases también se graban en Moodle, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿ya? Sí, por favor, ¿sí? Que se van a ser tomadas en cuenta. Entonces, los estudiantes que ingresen a la aplicación van a ver sus actuaciones y yo vuelvo a revisar los videos de la aplicación y pongo actuación en clase y tendrán su nota. Ojo, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre les digo un punto extra, 2 puntos extras, porque se vuelve a revisar la aplicación y ahí se ponen los puntos extras o las actuaciones de clase. ¿Se acuerdan que en la anterior clase, los que entraron a ciudadanía, solo entraron 2 personas? ¿No es cierto? Y les puse 10 sobre 10 por actuación en clase. ¿Sí? Y los demás yo vi que no estaban revisando el video. ¿Por qué? Porque eso pasó el sábado. ¿Y por qué les digo que no revisaron? Porque del sábado anterior, tomé qué dimos de clase y nadie me contestó. Entonces no están revisando la aplicación. ¿No es cierto? Entonces, por favor, sí les pido revisar la aplicación. ¿Ya? ¿Sí? Listos. A ver. Perdón, doctor, que interrumpa. En la clase de ciudadanía, el día sábado, por ejemplo, nosotros tenemos en el horario que nos toca con usted, lo Ah, que es claro, no, no. O la sea, materia. sí, señor Israel. Eso iba a preguntarle, ¿es para bachillerato o no bachillerato? Correcto, es para bachillerato. Ciudadanía es para Si no bachillerato, somos de, ¿no? Sí, si sí, no solo somos los de que están. nosotros. Los que están en Porque básico no hay ningún problema, ¿no? Ya, Sí, los que están en listo, gracias. bachillerato, sí, conéctense en la clase de ciudadanía. Es muy Gracias, gracias. especial, ¿no? Verán que ciudadanía les toman hasta una universidad, les toman temas de ciudadanía. Entonces, ojo con la situación, ¿ya? A ver, ponemos lo siguiente, ¿no? Colonialismo e imperialismo. La apropiación del conocimiento
la apropiación del conocimiento, coma, de la industria, la aprobación del conocimiento de la industria y de la tecnología fueron factores que contribuyeron a acentuar las diferentes situaciones entre los países. Punto seguido. Los colonizadores imponían nuevas formas de vida. Los colonizadores imponían nuevas formas de vida y de gobierno, coma, a más de autoridades y otros controles punto seguido, crecieron así los modernos imperios coloniales. Punto seguido, crecieron así los modernos imperios coloniales. Profe, disculpe, Dígame. disculpe, ¿qué hizo? Crecieron así los modernos imperios coloniales. Muchas gracias. Modernos imperios coloniales. A ver, voy a explicar ya. ¿Qué es lo que dice en esta parte, no? Que ellos vinieron acá a generar la apropiación de un conocimiento industrial y tecnológico que genera un factor a la cual los colonizadores venían a imponer un tipo de circunstancias y un estilo de vida. ¿A qué nos referimos con el estilo de vida? A ver, ¿qué se celebra esta semana? Semana Santa. Semana Santa. Semana Mayor. Correcto, la Semana Mayor, como dijo el magíster. Semana Santa, profe. Correcto, Semana Santa, ¿no es cierto? Verán que no pueden comer carne. Solo pescado. Solo pescado, ¿no es cierto? Pero Ninguna. digo carne de res, algunos se ríen, carne de res. No pueden comer carne de res, ningún tipo de carne pueden comer, ¿ya? A ver, ¿no es cierto? ¿Quién impuso esa situación? ¿Quién impuso esa creencia? La idea viene de allá de Europa. Ya, correcto, ¿no es cierto? A ver, si no hubieran venido los colonizadores acá al Ecuador o a Latinoamérica, ¿hubiéramos tenido esa costumbre de Semana Santa? No. Primero, a ver, vamos a una situación, ¿no es cierto? Si no hubieran venido los españoles y venían los chinos, ¿a quién hubiéramos creído nosotros? ¿En Jesús o en Dios? A Buda. A Buda, ¿no es cierto? Correcto, ¿no es cierto? O sea, hubiéramos tenido la creencia en Buda, ¿no es cierto? Entonces, lo estuviéramos rezando a Buda y no a Dios, y no tuviéramos la Semana Santa, la Semana Mayor o Semana Santa, ¿verdad?
sino que estuviéramos festejando, por ejemplo. El nuevo año que celebran, creo que es por estas fechas mismo. Correcto, en febrero o marzo es el nuevo año chino. Estaríamos tal vez festejando, ahora es creo que es el año de la liebre, si no me equivoco. Sí, cada año celebran un nuevo animal. Correcto, ¿cierto? Nosotros ya tenemos un animal y lo estamos celebrando. ¿Cierto? Lazo. ¿Cierto? Ya. Entonces, nosotros celebramos esto por el colonialismo, por las situaciones de la conquista española. Vinieron con una nueva trayectoria de vida y de gobierno, ¿cierto? Los gobiernos, bueno, ellos comenzaron a venir con leyes, porque ojo, los indígenas ecuatorianos y en general latinoamericanos de toda América tenían no una normativa como tal, ellos se llevaban más por el tema de dioses y demás situaciones. No nos olvidemos que eso Europa ya lo vivió con ¿qué cultura? Con los griegos, ¿sí se acuerdan? Correcto, con los griegos. Entonces ellos ya vivieron esa época hace muchos y miles de años atrás, ¿cierto? Nosotros reciente estábamos en esa situación. Tal vez en tecnología ellos eran un poco más avanzados, bueno, no un poco más avanzados porque ellos conquistaban varias situaciones del mundo. Ellos, por ejemplo, ya sabían cómo el manejo de la pólvora. ¿Se acuerdan que hablamos de dónde venía la pólvora? De Rusia. No, de Rusia. ¿Quién me dijo eso? Por la Marianita de Jesús. ¿De dónde viene la pólvora? Y a mí China, los japoneses hicieron. ¿De dónde? Los japoneses o los chinos creo que hicieron. A ver, los chinos, ¿se acuerdan los chinos? ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso, cierto? Ya, entonces, no me digan que ¿alguien ha conocido las playas de Bolivia? No. No. ¿No conocen las playas de Bolivia? No tiene No. playas Bolivia. Claro, no tiene playa Bolivia. ¿Cómo me van a decir que no? ¿Cómo quisiera conocer las playas de Que Bolivia? no tiene playa Bolivia. No, pues no tiene playa Bolivia, pues. Nada, Bolivia no tiene playa. A ver, entonces, Pero sí tiene río. claro que tiene ríos, pero no tiene playa. ¿Sí? A ver, no tiene mar, no tiene salida al mar Bolivia, ¿no? Entonces, a ver, les sigo explicando. Estas situaciones que nosotros hablamos del colonialismo y el imperialismo, no lo olvidemos, se acuerdan que les dice ver también hasta un video del imperio español, hispánico, ¿sí? El imperio hispánico en las grandes cruzadas también tiene mucho que ver en su imperio. En sus tiempos de España era un imperio gigantesco, ¿no? Uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque comenzó a conquistar casi toda América. ¿Sí? Y partes de Europa también conquistó y del África, ¿no? Entonces, en esa época de la conquista que vinieron acá, más o menos en los 1900, era España un imperio de uno de los más grandes del mundo, ¿no? Hasta más grande, llegó a ser más grande que el imperio de Gran Bretaña, ¿cierto? ¿Alguien me levantó la manito? Carlitos, ¿me levantó la manito? Por ese entonces también trajeron los esclavos los negros, por eso ahorita todo lo que es en América, los negros. Correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque los españoles, la raza afroecuatoriana existe ahora por la migración de los esclavos negros que traían desde África, ¿no? No nos olvidemos también una situación bastante importante, La que, mano por de obra ejemplo, barata. bueno, hasta el día de ahora. Tengamos en cuenta una situación que los indígenas, los negros eran inferiores a los indígenas en esa época. O sea, los negros eran lo peor. O sea, la raza negra era esclavo. O sea, no era más. El indígena podría haber sido se dedicaba a la tierra, bueno, sí, algunos ya comenzaron a generar esa mezcla mestiza, ¿sí? Los criollos, sí les comenté, ¿se acuerdan en la anterior clase sobre los criollos? ¿No es cierto? Entonces, hubo esa variante, pero los negros por bastante tiempo fueron esclavos y esclavos. O sea, un animalito valía más que un negro en ese. Dicen que no tiene alma. Que no tiene alma. Muy bien, señor Carlitos. Creo que es el único que me atiende a las clases. Los otros compañeros creo que están viendo la novela mientras que prenden sus cámaras.
Verán, Hable. verán que yo Todavía todo, soy 10 verán de que 10. verán que yo todo pongo actuación en clase. A mí me gusta más actuación en clase que deberes. Entonces actúen en Profe, clase. Sí, es dígame. que estoy viendo una clase de acá, profe. Que me No, metí no, más. no, tiene que pues, estar atento en nuestras clases, ¿ya? Porque eso es conocimiento general, ¿ya? Ponemos punto Vi aparte, una clase de mismo y usted. ya, ponemos punto aparte, ¿ya? Punto aparte. Ponemos, los europeos se creían, los europeos se creían los europeos se creían llamados a dominar, los europeos se creían llamados a dominar el mundo. Los europeos se creían llamados a dominar el mundo. Buenas ¿Cómo? noches, licenciado. Estoy un poco atrasado en la clase. Por favor. Ya, no se preocupe, ¿quién me dijo eso? Fernando Fabián Tapuy. A ver, justamente, bueno, se conectó tarde. Y justamente el magíster Jorge Galeano le acabó de explicar en un inicio de la clase, mi estimado señor Fernando, que no hay ningún problema, se atrasó, no hay problema. Pero, ojo, ya llegó, mire, ya falta casi 10, 15 minutos para que se acabe la clase. Conéctese a la aplicación Moodle y ahí está todas las clases. Usted se conecta a Moodle y es como que estuviera ese momento en clase, porque ahí sí se toma la asistencia, ¿ya? Ya, Entonces usted va a ver ya, toda la clase y se comienza a igualar, pero ingrésese ya, a la aplicación Moodle, ¿ya? ¿Sí? ya, gracias, licenciado. Voy a No salir se para entrar preocupe. ahí ahorita, a ver. Ya, termina la clase y póngase a examinar el Moodle, ¿ya? Y tiene todas las clases, Ya, tiene de matemáticas, lenguajes, ciencias naturales, ingrésense y está todita las materias, ¿sí? ya, gracias. Listo. A ver, repito, los europeos creían llamados a dominar el mundo. A dominar el mundo. Coma, para llevar el progreso y la civilización. Para llevar el progreso y la civilización. Para llevar el progreso y la civilización. Punto aparte. Se ve. Punto aparte. Ese sentido de superioridad, ese sentido de superioridad, ese sentido de superioridad se expresaba de maneras diversas. Se expresaba de maneras diversas. Punto seguido. La discriminación racial fue un arma del colonialismo. 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 A ver, explico. Miren lo que dice, ¿no? Y miren, pongamos atención claramente a esta situación que dice, los europeos se creían llamados a dominar el mundo para llevar el progreso y la civilización. Ellos tenían este pensamiento del progreso. Sí, bueno, ahorita Europa también, no nos vamos a comparar con ellos, ¿no? Es un país muy avanzado, bueno, es un continente, perdón, muy avanzado.
Pero vamos al tema. Ellos pensaban que tal vez los indígenas tenían un retroceso de industrial, un retroceso eh, como nación, como país, como continente, y que no tenía tal vez un crecimiento adecuado, que ellos sentían que el Latinoamérica en general, o los países que conquistaban, no tenían la capacidad y la información. Entonces ellos se creían que llevaban progreso donde iban, ¿sí? Miren, si nos damos cuenta en el tema mental, ¿qué es lo que sucedía, no? En el tema mental. Miren, si nos ponemos a analizar un poquito el pasado, ¿sí? En la época de la colonización, ¿quién vino acá al Ecuador o a Latinoamérica a conquistar? Fueron los españoles, dentro de un proceso en el cual lamentablemente vinieron los ladrones, los presos, enfermos, tal vez mentales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No es cierto? A la conquista de Latinoamérica. ¿Qué pasaba sobre esta situación? ¿No es cierto? Cuando comenzaron a conquistar Latinoamérica, mataron a muchos líderes, como Atahualpa, Rumiñahui, Tupac, ¿no es cierto? Y muchos más, ¿no es cierto? Y mataron a los grandes, a los soldados, a las personas aguerridas, valientes, y quedaron las personas débiles, indígenas débiles que podían ser conquistados. Entonces miren que la conquista, por eso Latinoamérica tal vez tiene esa situación compleja de no progreso, porque viene desde esa época. No nos olvidemos que, imagínense la mezcla de la persona débil, que era tal vez una persona que, no sé, que solo se dedicaba tal vez al campo, y el preso español tuvieron un hijo, ¿sí? Que ya se formó el mestizaje. Entonces, tal vez esa situación cerebral va generando hasta el día de hoy en Latinoamérica. ¿Por qué Estados Unidos, miren la gente cómo es? Sí, es un país bastante desarrollado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, ¿quién le conquistó a Estados Unidos? Inglaterra, Inglaterra, Gran Bretaña, ¿verdad? sí. ¿Y quién iba a conquistar Estados Unidos? ¿Iban los ladrones o los presos o los que tenían enfermedades mentales? ¿Quién iba? No, No, fue los reyes. ¿Se acuerdan que sí les hablamos la anterior clase, en algunas clases anteriores? ¿Quién hablaba, quién fue a conquistar Estados Unidos? Eran los reinados, iban los duques, iban los empresarios. Entonces, miren, miren la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia, quién conquistó Estados Unidos y quién conquistó Latinoamérica. ¿Sí nos damos cuenta? Y hasta el día de hoy acarreamos esas circunstancias, porque genéticamente ya estamos alterados nuestra genética. ¿Por qué? Porque era complicado. Vinieron lo peor, ¿ya? ¿Por qué dicen ladrones, progreso? violadores. Correcto. ¿Por qué dice correcto, señor Frank? ¿Por qué dicen progreso si vinieron acá a matar? Si hubiera sido como Estados Unidos, claro, pues seguro que hubiera sido otro cantar de Latinoamérica, pero vinieron lo peor. Entonces, ¿cómo podían haber asegurado un progreso si ese progreso era matar y violar a nuestras indígenas? Y ojo, mataron a los grandes líderes, ¿no? Imagínense matarle a Atahualpa, Rumiñahui, que eran indígenas de 2,50 metros. O sea, eran indígenas, tucazos, hijo de madre, pero increíblemente, ¿no? Elizabeth Chicaiza levantó la manito. Elizabeth. Sí, doctor, o sea, eso más bien nos perjudicó, se podría decir, porque nosotros éramos muy ricos en sí, pero al conquistarnos se robaron todo lo que teníamos, toda nuestra riqueza y, o sea, nos mataron a las personas que les iban a poner frente, ¿no? Porque al matar a los líderes, como se puede decir, hace que, o sea, las demás personas no son tan fuertes como para poder defenderse de los que les conquisten. Entonces, esa fue lo que ellos hicieron, matar a las personas más fuertes para poder así conquistar y más bien acabar con nuestra raza, se podría decir. Correcto, muy bien, gracias, Janet. Elizabeth, perdón.
Correcto, tiene razón. Si nos damos cuenta, lamentablemente ellos vinieron a destruir nuestra raza, porque nuestra raza era muy, muy superior. O sea, si nos damos cuenta, dicen, sí, nosotros nos creíamos superiores. Hasta en la misma historia de libros del conocimiento, dice, los europeos se sentían superiores. O sea, ellos sentían esa grandeza de superioridad. ¿Y qué hacían? O sea, no se dieron, pensaban que ellos no se iban a encontrar monitos, o no sé qué iban a encontrar. ¿Y qué pasó? Se encontraron con indígenas de 2 metros. O sea, 2 metros y con un cuerpo increíble. Entonces les dio miedo, porque con lanzas no pudieron. Ojo que en la época de la colonización dimos guerra, y eso que teníamos lanzas y tal vez arcos. Ellos ya tenían armas, sí, ellos ya tenían armas. Entonces, si nos damos cuenta cómo las situaciones, sí, venían con ese pensamiento de que ellos eran superiores, que ellos tenían un pensamiento superior, pero a la final no era así. ¿Sí? No nos olvidemos, ¿se acuerda que les comenté que uno de los primeros, bueno, aquí en Latinoamérica, principalmente en Perú, en el Cusco, donde estuvieron los mayas o los incas, ¿no es cierto? Ellos ya habían inventado las alcantarillas, ¿sí? Ellos habían inventado ¿cómo se llaman? Los acueductos, ¿sí? Lo que tal vez en otros países ni siquiera lo tenían. Entonces, ¿cómo podríamos decir que ellos estaban más avanzados o era una civilización más industrial si nosotros ya teníamos ese tipo de situaciones? Nosotros ya inventamos el sistema de riego. Ya inventamos el sistema de riego. Imagínense en eso lo que hacían nuestros indígenas. Ya inventaron el sistema de riego. Señor Carlitos, dígame. Decían que en la época de ellos es que ya estaban avanzados la tecnología, que tenían las letrinas, los retretes hacia la calle, y pues hubo la enfermedad la enfermedad bubónica, y eso trajeron para acá y mataron miles también con sus enfermedades, acá viniendo a invadir. Correcto, ¿cierto? Tiene mucha razón, señor Carlitos. Miren, en Europa, la gran mayoría de indígenas también murieron por las enfermedades que trajeron los europeos, enfermedades que trajeron ellos acá. Y como dice Carlitos, ellos, por el tema de que en verdad los baños desembocaban en la calle, o sea, las casas tenían el desembocadero en la calle. Entonces, las heces, todo era una contaminación increíble. Y nosotros ya teníamos eso. O sea, ellos, los indígenas, si ustedes ven, en las pirámides, los baños ya tenían una salida a una especie como de tubo para que ese tubo mande eso a las aguas, a los ríos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo pueden llamarnos en esa época? ¿No? Ahora sí ya estamos muy atrasados porque ya, en verdad, la tecnología es bastante, nosotros estamos muy atrás a eso. Pero antes, ¿cómo nos pueden llamar tal vez atrasados o tontos o lo que sea? Si nosotros teníamos mayor tecnología y mayor situaciones de crecimiento industrial, ¿no es cierto? No industrial como tal, porque ya la industria ya estaban haciendo armamentos, ¿no? Nosotros recién estábamos tal vez viendo algún tipo de astronomía o algo de educación, ¿sí? Alguien levantó la manito, Elizabeth Chicaiza, si no me equivoco. Sí, doctor. O sea, pensaron ellos que nosotros no sabíamos nada, o sea, que estábamos, en pocas palabras, perdidos, o sea que no sabíamos Correcto, nada, no teníamos conocimientos, pero en realidad teníamos mucho conocimiento, correcto. porque al crear bastantes cosas, o sea, nosotros ya estábamos adelantados para lo que ellos Correcto. Ellos pensaban que nosotros todavía éramos cavernícolas, más o menos. exactamente, Ya, o pero sea, que no es nosotros así, porque andábamos bien. nosotros ya en Correcto, otras cosas. correcto. En Sí, otras doctor. cosas ya éramos adelantados, ¿no? Listo, estudiantes, también se apaga la aplicación. Un gusto, una linda noche y nos vemos el día jueves. Que les vaya muy bien. Luego, pues, bien. Igualmente, doctor, una buena noche y Bueno, gracias a una todos. linda noche. Hasta Gracias. luego.